Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo una introducción, digamos, a bacterias, que pues va a ser como la primera parte de una saga que vamos a intentar cubrir la mayor parte de los temas de infectología. Si te estás preparando para el ENARM, sabrás que infecto puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo para el ENARM, porque la verdad, en experiencia propia, el año pasado que lo presenté, yo lo presenté en 2025, sí hubieron bastantes temas de infecto, tanto en todos los aspectos, para hacer el diagnóstico, saberse la etiología, los casos más raros, vino mucho tuberculosis, VIH, obviamente, entonces hay un montón de temas bien importantes y a veces es muy difícil encontrar los puntos clave en un mar de información. Así que en este primer video vamos a intentar no ver las patologías a detalle. Cada patología la vamos a ir viendo cuando estemos, por ejemplo, en derma, pues se verá impétigo, por ejemplo. Cuando estemos en, no sé, ay, ahorita se me fueron las ideas. En cardio vemos endocarditis, ¿no? Pero el punto es ir empapándonos de las generalidades para que puedas ir haciendo en tu cabecita un esquema de que, ok, pues tengo que saber mínimo esto básico sobre estas bacterias. Bueno, antes de que siga hablando, vamos a comenzar. Y bueno, este es el esquema que prácticamente todos hemos visto a lo largo de la carrera de medicina y pues es más y menos la clasificación de las bacterias de acuerdo a la tinción de Gram y pues esto básicamente nos clasifica a estos pequeñines en bacterias Gram positivas y Gram negativas. Las Gram negativas se van a ver de color rosadito y las Gram positivas de color violeta. Esto por sus propiedades estructurales y cómo se tiñen pues con este químico. Por la parte de los gram positivos, que es en donde vamos a estar enfocados el día de hoy, hay que saber que vamos a tener cocos y también bacilos. ¿Cuáles son los que tenemos que manejar súper bien? Los estafilococos, los streptococos, enterococos, listeria, clostridium y corynebacterium. Esos son más o menos los que vamos a estar revisando el día de hoy. Comenzando con Staphylococcus aureus, tienes que saber que el Staph aureus es un coco gram positivo, como ya vimos. Tiene una forma característica descrita como en racimo de uvas. Es un anaerobio facultativo, inmóvil, no esporulador y tolera altas concentraciones de cloruro de sodio. Estos datos, la verdad, son muy poco preguntables, pero con que sepas que es un coco gram positivo en forma de uva, es más que suficiente. Ahora bien, aquí sí vamos a tener muchas cosas importantes que tienes que saber. Y es que Staph aureus va a ser la etiología de múltiples patologías en diferentes partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar con las infecciones cutáneas, en donde vamos a ver que es el agente causal de patologías como el impétigo, la foliculitis y el forúnculo y antrax, los cuales veremos a detalle cuando estemos en derma. De ahí, como les comentaba, a nivel cardíaco, pues también en endocarditis y en osteomielitis. En enfermedades mediadas por toxinas, que sí puedo decir que estas dos vinieron en el ENARM pasado, a mí me tocaron, fueron de las primeras preguntas, de hecho, un síndrome de choque tóxico en donde me preguntaban, creo que el diagnóstico era hacer el diferencial entre síndrome de piel escaldada y síndrome de choque tóxico y me preguntaron sobre la etiología y me acuerdo que estaba Staph aureus, estaba creo que Streptococcus epidermidis, como que varios, ¿no? Y tenías que elegir obviamente este. También es agente causal de la artritis séptica, principal causa en niños pequeños y adultos con articulaciones anómalas, y también una causa no tan común, pero también de neumonía, especialmente cuando esta es asociada a la broncoaspiración. Entonces, aquí ya de entrada, pues vayan haciendo una nota de pues todos los temas que tenemos que dominar referente al Staph aureus. Continuando, el diagnóstico pues se va a mantener, digamos, igual a lo largo de todos estos temas. Vamos a tener el abordaje microscópico, el abordaje de cultivo y el abordaje de serología. Según la bacteria que veamos, vamos a estar viendo que va a cambiar
un poco el medio de cultivo, va a cambiar la tinción, va a cambiar lo que vamos a observar obviamente en la microscopía. Entonces, en general, saber que tenemos estos 3 abordajes y ya según cada bacteria tenemos que ir clasificándola y va a ir cambiando. Pero lo que sí va a ser casi igual, al menos mientras nos mantengamos en estos estafilococos, pues va a ser el tratamiento, ya sea que sea una infección cutánea, una infección invasiva o una osteomielitis. Si estos estafilococos aureus son meticilino sensibles, vamos a tener de opciones medicamentos como la dicloxacilina, la oxacilina o la cefazolina. Mientras si estamos hablando de cocos que ya sean resistentes, entonces tendremos que optar por opciones como el trimethoprim, la doxiciclina, la vancomicina con linezolid o la rifampicina en combinación. Entonces, este cuadrito de momento no lo vamos a estar repitiendo mucho porque, insisto, no estamos viendo una patología en concreto. El Staphylococcus epidermidis, muy mencionado. ¿Qué tienes que saber sobre esta bacteria? Que va a estar asociada a infecciones del torrente sanguíneo con catéter y también a endocarditis asociada a prótesis valvulares. No estamos viendo el tema de endocarditis, pero recuerda que para realizarlo pues se van a tener que hacer hemocultivos y otros estudios. Y el tratamiento va a ser el mismo en caso de que sea resistente a meticilina. Sobre el Streptococcus pyogenes, ¿qué tenemos que saber? Que es la especie más importante de los estreptococos del grupo A. Es un coco gram positivo, catalasa negativo. Y aquí nos va a causar enfermedades que van a ser supurativas y enfermedades no supurativas. Estas van a ser la faringitis, que va a ser la causa bacteriana más frecuente y se caracteriza por la hiperemia con exudados. Va a ser agente etiológico de la escarlatina y también de otras infecciones cutáneas como el impétigo, la erisipela y la celulitis. Infecciones graves causadas por Streptococcus pyogenes, fascitis necrosante y también síndrome de choque tóxico estreptocócico. Y dentro de las secuelas no supurativas causadas por piógenes va a ser la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica aguda. Entonces aquí ya hay varios puntos que tienes que ir anotando. Continuamos con otros estreptococos que son también muy importantes, que son el Agalactiae y el Pneumoniae. ¿Qué tenemos que saber sobre el Agalactiae? Bueno, este va a tener una relevancia clínica en cuanto a la septicemia y a la meningitis en neonatos. De hecho, vamos a tener que la enfermedad neonatal se va a dividir según, digamos, la fecha de aparición, ya sea si ocurrió en los primeros 7 días o de los 7 hasta los 3 meses. Y usualmente aquí el origen de cómo se adquirió la bacteria. Si es antes de los primeros 7 días, normalmente la bacteria es porque se obtuvo por el canal del parto y usualmente el comienzo tardío se asocia a una bacteriemia con meningitis. Para el Streptococcus pneumoniae, pues tenemos que saber que es un diplococo encapsulado y pues básicamente va a ser la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad, pero también de otras enfermedades como meningitis, otitis media y sinusitis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con microscopía y cultivo de muestras. Otros gram positivos son difteria y listeriosis. Sobre el Corynebacterium diphtheriae, pues como su nombre lo dice, va a causar la enfermedad de difteria respiratoria y cutánea. Y bueno, aquí básicamente lo característico va a ser que en la patología se va a formar esta pseudomembrana adherente grisácea que cuando la intentemos como mover o pues sí, desgarrar pues con una batelenguas va a sangrar. Complicaciones, miocarditis y neuropatía, el signo clásico del niño con el cuello de toro por la linfadenopatía cervical masiva y su diagnóstico se va a hacer con un cultivo especial, en este caso telurito o Loeffler, y el tratamiento va a ser con la antitoxina diftérica más eritromicina o penicilina. Respecto a la listeria, ¿qué tenemos que saber? Y si es muy preguntado en simuladores, es que es la principal causa de meningitis en pacientes
inmunocomprometidos. Es un bacilo móvil y es un patógeno intracelular facultativo. Las vías de transmisión va a ser consumo de alimentos contaminados como quesos blancos no pasteurizados, embutidos y leche. Entonces, si estás viendo listeria, tienes que pensar en personas que tengan riesgos, ya sea embarazadas con antecedentes de abortos espontáneos o inmunocomprometidos, y que, como dije, pues es una causa frecuente de meningitis bacteriana, y para su tratamiento vamos a dar ampicilina o amoxicilina o gentamicina en casos graves. Otro patógeno o patología que vamos a estar viendo es la actinomicosis. Esta va a ser una infección crónica que va a afectar diversos tejidos originando fibrosis, abscesos y fístulas. Como podemos ver aquí en la imagen, hasta en un 60% la afectación va a ser en áreas cérvico-faciales, en segundo lugar pélvico-abdominal y en tercer lugar torácico. Para fines en ARM, usualmente suelen preguntar como tal el que hagas el diagnóstico de una actinomicosis. Para esto, ¿qué tienes que buscar? Pues que se ajuste el caso clínico a los factores de riesgo, que son con un 20% la diabetes, de ahí estados inmunocomprometidos como VIH, desnutrición, tener enfermedad inflamatoria pélvica por uso prolongado de DIU, y esto, si no me recuerdo, si ha sido pregunta de en ARMS pasados, que es que si se hace un diagnóstico de actinomicosis ginecológica o pélvica, pues se recomienda retirar el dispositivo intrauterino. El patógeno causado, recuerden, es Actinomyces israelí, aquí les puse la bandera. Y de ahí otros factores como cirugía abdominal, trauma local, edad mayor y uso de antibióticos, caries, cuerpos extraños en vías respiratorias. Entonces, en general va a ser una persona inmunocomprometida, ¿no? Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, tengo la sospecha, tengo un factor de riesgo, estoy observando un área de supuración, un nódulo, un tumor de consistencia dura, que de hecho podría ser confundido con una afectación neoplásica. Se hace el diagnóstico, ya sea si estamos hablando de una actinomicosis pélvica, pues con estudio citológico, Papa Nicolau en ginecología, y si no, el estándar de oro, que es histopatológico, en donde vamos a estar viendo el fenómeno de Splendor-Hopley, que ahí será su tarea investigar en qué consiste, pero esta es la imagen. Y de ahí, de tratamiento, van a ser los beta-lactámicos con duración de 2 a 6 semanas, entre los cuales vamos a tener las penicilinas de elección. Usualmente son tratamientos prolongados que pueden ir desde las 3 hasta las 6 semanas. Y bueno, lo clásico, pues ya sabemos que si hay alergia a penicilinas, se utilizan usualmente medicamentos como la eritromicina, que también es una muy buena opción. Este es el final de nuestra introducción. Recuerda que en ese video no estamos viendo a detalle ninguna patología, solo es la introducción. Pero en el siguiente vamos a estar divirtiéndonos, ahora sí, viene lo bueno, hablando de la tuberculosis. Así que no te lo pierdas, recuerda suscribirte a este canal. Muchas gracias si llegaste hasta este punto del video y mucha suerte en tus estudios. Adiós.